23? Oye TV. Oye, Ah, Fue Oye, cuando mudé de Más 23 a Oye, que abrió Oye y que cambié de Panama Street Style. estuviste en Oye? a Estilo Menor. Sí, Estilo ¿con Menor. ella? Bueno, con el programa. Con el programa. Ah, bueno, ustedes- con el incógnito, programa, con el programa. incógnito. Con el programa. Estarían Era los la voz. créditos, pero Es no. que, La voz en off. es más, para Más 23, yo jamás salí en Tú pantalla. salían esas letras que pasaban rápido. En los créditos. Era muy divertido. No, y bueno, antes del mundo 100% virtual, más o menos lo Claro, trabajamos tú así. porque fuiste del nosotros primer le grupo mandábamos- de Oye, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Pero sí. también fuiste el primer grupo de Más 23. Del Más 23 renovado, sí. De- Sí, Ajá. renovado, claro. Exacto. Del Más 23 renovado, todo con Nino. Nino fue el que me llevó de Gran un lugar trabajo para que hizo otro. Nino. ¿Dónde está ahora? Nino ¿Sigue en está- Medcom? No. Hace tiempo. Hace rato. Hace tiempo se fue. Me Está en perdí su la mundo. pista. No sé si, Ah. no sé si está escuchando. pero Viajando por el mundo. ¡Saluda, Nino! Nino lo Saludos a máximo. Nino. Eh, Es un gran trabajo. Sí, es un gran amigo y él fue el que me llevó de un lugar para otro. Y la verdad es que la pasamos bien. Hacer televisión es divertido, igual que hacer radio. Para mí, bueno, para mí la radio, que siempre se lo decía a Camilo, para mí la radio es como terapia. Es Es que- completamente terapéutico. y De que- hecho, Casual- estamos hablando de cómo hacerla más terapéutica. Exacto. Y casualmente, para los que no saben, estamos tras Y yo tenía un bastidores. programa, este me lo quiere cambiar. Tras bastidores haciendo ¿cómo es que dije yo, Guillermo? Arreglando el mundo. Es que te voy a explicar. Arreglando el mundo y después decimos de que, pero ¿quiénes somos nosotros para Es que te voy a explicar. Mi problema, Joder, aquí, pues. mi problema es existencial. Voy a robarte 2 minutos para explicarte. No. por El año favor. pasado a nosotros nos nominaron en todos los premios. El Ajá. primer año nos nominaron en todos los premios, pero de noticiero. Ok. Y yo me quedé pensando, qué bonito. Ojo, que nos ponía con los noticieros que tienen 11 personas, uno, Bueno, pero 14, eso es el otro. mundo donde tú vienes, así que eso Espérate, pero es que yo no hacía un noticiero. Pero si mi programa no es un noticiero, ¿por qué estoy nominado como noticiero? ¿Me entiendes? Entonces yo me quedé con eso como varios meses, ahora que vino Camilo. Tú sabes que eso es lo bueno de mandar a la gente de vacaciones mucho tiempo. El hombre vino Renovado. todo lleno de ideas y él me sienta y me dice, ¿te acuerdas que tú me dijiste que no estabas haciendo un noticiero y te nominaron como noticiero? Ya sé por qué. Y se ha pasado todos estos días explicándome. Ok. Así que, pero Sí, no, bueno, lo que te estaba contando es que estamos en una onda, puede ser que sea por pandemia o puede ser porque los nuevos estilos de vida, como muy ligados con cuidarse, sentirse bien, prestarse atención. Y yo por lo menos en las mañanas trato, no voy a decir que todas las mañanas son iguales, pero trato por lo menos 5 minutos de ponerme así frente al sol y hacer una pequeña meditación. Y hay apps muy buenos que te van llevando a eso. Y yo digo que quizás a la gente le gustaría eso. No es tan fácil, es mejor cuando alguien te va guiando, obviamente. Así que si tienes una buena voz en la radio que te va guiando en el tranque y estás como pensando en respirando, no tienes que cerrar los ojos, obviamente, en el tranque, pero vas respirando y pasándola bien. Oye, uno nunca sabe, quizás podemos hacer una encuesta aquí. ¿Quién le gustaría que a las 6 de la mañana tengan radio con una meditación? bueno, Todos los días con una temática diferente. vamos a hacer esa encuesta por ahí. Todos los días con una temática diferente. Vamos a hacer Cómo no lidiar con el estrés, cómo levantarte con más energía, cómo sentirte mejor sobre tu trabajo, cómo todos los días puede ser un tema diferente. Ahora, no te creas que le Digo, está dando ideas. yo no soy experta, obviamente. Les está dando idea al señor para la noche también, porque él tiene un programa en la Oye, noche. para dormir también. Mira, ¿me viste? Ya todo se lo roba. Oye, para dormir también. A mí me Todo gustan se las lo mañanas. roba. Siento que te prepara para un día con mucha más claridad y con más, o sea, con la mente más limpia y más relajado. Ok. Puedes lidiar con el estrés mucho mejor. Pero también hay gente que lo necesita para dormir, que necesita como, ¿sabes? Apagar la cabeza y poder acostarse. Así que también funciona. Debe Kuzniecki, estilo humano que tenemos para hoy. Bueno, hoy tenemos un tema interesante. Primero que todo, quiero probar algo diferente. Vamos a ver cómo funciona. Sí, como Porque- los lentes que trajiste, que son completamente diferentes. Siguen siendo del vintage setentero, pero ya son más Elton John. Más Elton John, I like that. Estos son, no sé ni dónde los compré, en una página web. Así, dije rapiditos, pero bueno, yo sé. Yo tengo sé la que cuando los se que acabe el están viendo programa. online lo pueden ver, los que no tienen que imaginarse. Cuando se en la acabe el radio. programa te voy a pedir una consulta. Se me dañaron mis lentes oscuros. Necesito comprar unos lentes oscuros Ok. nuevos. Ok, Pero ahora quiero hacerlo bien. ok. Así que Está bueno necesito eso. una consulta. Está buenísimo. Hay un mundo allá afuera. No, pero hoy queremos ver si podemos interactuar con la gente, si nos hacen preguntas, si nos hacen... Porque el tema de hoy, bueno, la segunda parte específicamente, es un poquito acerca de cómo estamos viviendo post pandemia, todo el tema del consumismo, el tema de lo que compramos, el tema de cómo nos vestimos, el tema de qué importancia tiene la ropa y no, porque en verdad, digo, mucha gente pasó de estar todo el tiempo en casa, de tener sus trabajos en casa,
a tener que salir quizás a la vida otra vez o ir de las dos maneras. Entonces, nuestro concepto de vestuario, nuestro concepto de consumismo, nuestro concepto de qué es lo que importa ha cambiado mucho. E históricamente hablando también eso ha pasado. O sea, no es la primera vez que tenemos obviamente una pandemia, ni es la primera vez que el vestuario tiene que ir de la mano con lo que utilizamos, no es la primera vez que a raíz de los insumos, porque ahorita mismo hay escasez de insumos, o sea, hay escasez de materiales en todas partes del mundo, así que va a cambiar la manera también que ¿No has visto la cuña de una agencia de carros? Sí, no hay carros. El tipo te dice, ¿qué prefieres? ¿Esperar el barco o el carro ya? Ven a nuestro lugar tal y compra tu carro que aquí tenemos disponibilidad. Claro, y es mucho más profundo de que el barco está tarde o que hay mucha demanda. Es el hecho de que no hay material. No hay material, no hay chips, no hay un montón de cosas. Y lo mismo entonces con la indumentaria, que pasó muchísimas veces en la historia. Pasó con las guerras mundiales, pasó con el crash del 29, pasó con... inclusive, quizás no tanto antes de la Revolución Industrial, pero antes de la Revolución Industrial existieron vestuarios creados a raíz de las enfermedades, o cambios en los vestuarios a raíz de las enfermedades, o inclusive modas para que tú pudieras describir si tenías una enfermedad o no. Entonces, siempre ha estado ligado. Yo sé que es medio dramático, ¿no?, para hablar de eso, pero es la realidad. O sea, habían famosos, por ejemplo, máscaras que se crearon durante, que aparecen más que todo en carnavales en la Edad Media, que tienen mucho que ver con lo que pasaba, por ejemplo, con la peste negra, cómo se vestían estos médicos de la peste, por ejemplo, que utilizaban una túnica muy gruesa para no tocar a los enfermos y utilizaban como un bastón gigante y tenían una máscara, que solo la han visto por ahí en la foto alguna vez, una máscara que parecía como de un pico, sí, una cosa alargada. Enorme. Todo eso era a propósito, todo eso era para no oler a los enfermos, para poder tener aromas en la punta, para obviamente separarse de los enfermos como una especie de mascarilla como la que utilizamos hoy en día. O sea, esto no es nuevo. Esto ya tiene miles y miles de años porque las plagas, las pandemias, los virus han estado desde siempre. Hay un dato interesante de la plaga de Atenas en el año 431 a.C., que mató a 300.000 personas, hasta la peste negra o bubónica de la Edad Media, que se originó por temas de ratas, etcétera, que mató a 200 millones de personas, el 30% de la población europea específicamente. Todas estas cosas han de alguna manera modificado el concepto del vestuario y qué se utilizaba para protección, para limpieza, cómo te tapabas tu cara. Inclusive cuando empezó esta pandemia se hablaba de la pandemia del 1918, que empezaron a utilizarse las mascarillas ahí. O sea que todo esto va conectado de alguna manera y obviamente cómo la gente compra y cómo la gente se desarrolla. Hay un tema también súper interesante, bueno, el tema de la primera cuarentena, que eso me parece muy curioso, que no tiene nada que ver con moda, pero la primera cuarentena médica conocida se da en la ciudad francesa de Marsella, que fue la primera en adoptarla. Todo barco que tocase su puerto con un enfermo, una persona sospechosa de sufrir la enfermedad, en este caso la enfermedad de la Edad Media, debía permanecer a bordo durante un periodo de 30 días. Y los venecianos prolongaron este periodo a 40 días, y de ahí viene el nombre obviamente de cuarentena, que eso sí me pareció interesante. Y otra enfermedad que toma mucha fuerza y cambia la manera que la moda es vista, como momento de distanciamiento, más que todo, es la viruela, que devastó al mundo durante más de 3.000 años. Y para los inicios del siglo XVIII, 400.000 europeos morían de la enfermedad cada año, ya que para estos tiempos la vacuna de viruela era conocida en todas partes del mundo. Estamos hablando ya cuando en el siglo XVIII, menos en Francia, y se necesitó que se curaran gracias a ella, que el rey en ese momento, que era Luis XVI, y sus dos hermanos menores, para finalmente convencer a la nación europea que se pusieran la vacuna. Esto me parece muy que el interesante. tema de los franceses con no ponerse la vacuna ya venía desde antes. el siglo XVIII. O sea, tenían las vacunas, o la manera de proteger a la gente no quería ponerse en lo que era la protección. Entonces, ellos fueron los que tuvieron que ser como los influencers de la época y mandar a la gente. Entonces, para celebrar este gran momento de la historia, los fabricantes de sombreros de París crearon un tocado llamado, no quiero decirlo mal, pouf à l'innoculation. No sé cómo decirlo en francés, pero no importa. Un sombrero para eso. Era para eso. Que aparentemente con una serie de imágenes simbólicas, una serpiente para representar la medicina, un garrote para simbolizar la conquista de la enfermedad, un sol naciente para el rey y una rama de olivo para representar el alivio que se obtiene. Y el tocado de celebración fue rápidamente adoptado por la élite de moda, y esto ayudó que vacunarse contra la viruela sea algo bueno. O una vez más, la moda tenía un propósito, pues, ya sea, en este caso no era de protección, pero sí era como de celebración.
Me parece loquísimo, pero... Sí, porque si te fijas, si hay una moda que ha cambiado es la médica. Cuando tú ves los grabados de época, tú ves cómo ha cambiado todo. Incluso cuando tú ves temas de aquí en Panamá, que nosotros vivimos una crisis sanitaria brutal a final del siglo XIX, con 24.000 muertos en la primera etapa y otros 2.000 más en la segunda. La fiebre amarilla, dice. Con la fiebre amarilla y la malaria. Exacto. Y las vestimentas fueron cambiando como muy rápido. Totalmente. Porque la gente pensaba que eran los vapores. Tú ves unas fotos y grabados de la gente completamente distinta a lo que pasó después, ya en 1903, 4, que ya las ves como con manga larga y como unos pantalones abonchados y las mujeres todas más en Panamá. Bueno, es que en Panamá la gente vestía como vestía en Europa y en Estados Unidos. O sea, sí cambian alguna que otra tela, más que todo por temas de insumos, pues. Pero en realidad lo que mucha gente a veces no sabe, aunque digo, hoy en día creo que cada vez un poquito más, especialmente viendo las fotos y obviamente mientras más cercano estamos a la tecnología de la fotografía más se ve, pero la gente vestía como vestían, o sea, bueno, en la 1903, 1904 era la moda Eduardo. Más lejos, mira la foto, hay una foto que no sé quién la tomó, si Carlos Genaro o quién, no sé si estaba vivo en esa época, como en donde está la avenida Balboa ahora, donde a la multitud frente al doctor Belisario Porras, inaugurando el Santo Tomás. Santo Tomás, exacto. Ves que todos, hombres y mujeres, tienen sombrero. Sí. Y Porras está vestido con frac. Totalmente. Y eso debe haber sido como a las 9 de la mañana, un día normal aquí en Panamá. Que imaginas el sol que hay. Del siglo XVI. Este sol de aquí del año 2022, es el sol del año 1922. Bueno, ha cambiado el clima. Un poquitito, Debbie, pero no tanto. Hombre, como... el cambio climático ha sido fuerte. Sí, pero ponte que había más brisa, pues un poquito más. Bueno, pero hay una realidad. La gente que era de poder, de sociedad, que utilizaba esa ropa, por lo general utilizaba esa ropa en ciertos momentos del día y tenían muchas veces personas que lo aliviaban con abanicos. Ah, no sabía eso. La gente, digo, no hay capaz parados enfrente de Belisario Porras, pero sí en sus casas. Y la realidad es que esto es lo que hacía que se diferenciaran personas. Aquí en Panamá habían aliviadores de... No sé si eran esclavos per se. No, me imagino que era gente de servicio, pero... Sí, gente de servicio, pero, hombre... Oye, aquí vivía la gente como vivían en Francia, como vivían en Inglaterra, como vivían en Estados Unidos, como vivían en España. O sea, tenían las mismas costumbres. Hace una consulta, Debbie, y de pronto quizás porque ya me ha tocado, como comentábamos al inicio, me ha tocado compartir contigo mucha información de la moda a través del tiempo. Tú acabas de decir algo que cada vez estoy más convencido. Panamá vestía al igual que se vestía en los Estados Unidos, que se vestía en Europa, en muchos países. Y esto lo digo porque, por ejemplo, hace unos días veía una foto de lo que era la antigua zona del Canal, una visita de los Yankees de Nueva York a la zona del Canal, y creo que lo vi fue por algo de los Yankees en algún lado, y alguien recordaba de que, contrario a lo que se pensaba de que pues los poderosos mulos del Bronx con sus ya jugadores estrellas, famosos y demás, muy a la moda, muy bien vestidos, se encontraron con la sorpresa de que Panamá vestía igual que los Estados Unidos. Muchos de ellos con sombrero, muchos de ellos con tirantes, sacos, saquillo. Y ahora que los escucho ustedes me llama mucho la atención porque sí, es cierto. Cada vez que encontramos fotos de esa época de Manuel Amador Guerrero o de Belisario Porras o, por ejemplo, la famosa visita de el señor de Roosevelt, por ejemplo. Sí. ¿Cuál de los dos? Porque los dos vinieron. Curiosamente. No, te lo digo porque por lo que te voy a contar. Yo tengo los videos. Curiosamente. Yo colecciono, a ver, estoy tratando de hacer un videolibro, ¿te acuerdas que hace rato sí, me ha el dicho. presidente de Panamá? Y tengo mucha información. Y yo tengo el video de Teddy Roosevelt, de Franklin Roosevelt en Panamá, que se fue a Coiba a pescar. Exacto. Cuando a él lo reciben, Armodio Arias está vestido exactamente igual como Roosevelt. Exacto. De punto en blanco. Se vestían igual. Es más que todo en la zapatos época de los blancos. Estados Unidos, porque
y Había cuando... cercanía. Creo que la siguiente vez que vino cuando vino Eisenhower, Ajá. que lo recibió Augusto Samuel Boyd, Sí. ya había fallecido Juan Demostenes de Rosemena. Ajá. Augusto Samuel Boyd va al canal a Miraflores a recibir a enseñarle a Eisenhower, a recibir a Eisenhower, no, ¿cómo fue? A enseñar a Eisenhower el canal, porque llegó no sé qué barco, porque él vino en avión. Claro. Los tipos todos estaban punto en blanco. Sí, sí, sí. Es que aquí, y hay estudios que han hablado, hay mucho trabajo por hacer porque no hay mucha información a comparación con otros países. Aparte de que aquí no se guarda tanta cosa como otros lugares. Pero aquí hay estudios, por ejemplo, de lo que venía en las ferias de Portobelo y lo demás, de las telas que entraban y escritos que hay, obviamente, ya sea recortes de periódicos o de libretas, etcétera, que hablan sobre cómo vestía la gente, y la gente vestía exactamente igual. Habían uno que otro cambiecito, obviamente, por temas de clima, quizás lo que utilizaban en las casas, pues las camisolas que utilizaban en casa de lino, que quizás no era igual en Europa por el frío, pero digamos que para salir en sociedad y para vestirse en sociedad, para ir a la iglesia, por ejemplo, para ir a todos estos eventos sociales, vestían igualito a como vestían primero los españoles, luego los franceses, inclusive un pequeño periodo de los ingleses, que en parte la vestimenta de luto, la vestimenta negra, viene un poquito por allá, Claro, porque sabemos que lo los que, victorianos... lo que te iba a decir, Wow. cuando baja la reina Elizabeth, que la reciben los en el norteamericanos, 51, sí. pero después ella sale y la recibe José Antonio Remón Cantera, ya presidente. Sí. Se monta en el carro con ella, que van con los paraguas. En el carro de atrás se monta el príncipe Felipe con el vicepresidente Guisado. Ajá. Y van vestidos igualitos los dos, de blanco, pero eso sí, con su respectivo gatito, en Colón. En efecto. En Es efecto. muy Sí, entonces, impresionante. yo creo que para el panameño es como una locura pensar el tema del vestuario y el tema del calor, 100%, pero eran otras épocas, era otro clima, y también principalmente era, ¿cómo se llama? Lo que te digo, la manera que tenían personas que los ayudaban. Mira, hay una parte muy distintiva, muy interesante, que es lo que diferencia, por ejemplo, de una persona de sociedad, y no porque estamos hablando que las personas que trabajaban, que eran de extramuros o el arrabal, como se le dice, por ejemplo, hablando del casco, ¿no? Y que luego entraban a trabajar, vestían un poquito diferente. Es así, quizás se parecía un poquito a lo que conocemos de la pollera. Es que eso es lo que te Tenían quiero las faldas un preguntar. poco más cortas, tenían los hombros más descubiertos, utilizaban tela más como tipo de lino, o sea, un poco más suave, obviamente porque tenían otro estilo de vida y porque no podían darse el lujo de ponerse, por ejemplo, un corsé o ponerse este tipo de ropa que obviamente se iban a desmayar si salían al sol, porque, y no solamente en Panamá, sino en Europa también, la diferenciación que había entre una persona que era de sociedad y una que no, era la piel que no estaba quemada del sol, porque no tenían que trabajar afuera, las manos muy cuidadas, obviamente la ropa está súper exagerada, o sea, estamos hablando de que, no sé, si pensamos en los 1500, la ropa que utilizaban, o sea, inclusive viviendo, por ejemplo, en Panamá Viejo, no era lo mismo que utilizaba la gente que cargaba las cosas a la señora que estaba sentada en su ¿Había casa. un tema de clases, Debbie? Te pregunto, por supuesto, porque cuando yo tengo un video que grabó Ford Company en Sí. 1912, Exacto. me imagino que fue, creo que, si no me equivoco, el primer carro vino a Panamá en 1905. Ajá. Yo tengo una foto del primer carro en Panamá frente a la presidencia, lleno de banderas y cosas. Pero Ford hace unas grabaciones. Todos los que salen en donde estuvo el mercado público, Ajá. que ahora es la Cinta Costera 3, ahí en la calle 12, más abajo, donde ahora está el barrio chino, todos los videos que hay se ven muy claros, están muy bien logrados. En todos el 90 o el 100% de las personas que aparecen son antillanos. Ajá. Depende, exacto, depende de dónde estaba. Y su vestimenta es típica de un caribeño. Sí, sí. En cambio, cuando Es tú que en ves la al zona del canal, panameño, principalmente en la zona del canal, había mucha separación. el presidente Lefebvre, por ejemplo, cuando recibe a Lindbergh, a pesar de que lo reciben en Claro. el medio de la nada, allá donde ahora se llama Campo Lindbergh, Sí, sí, sí. todos están en sombrero. Sí, es que era la costumbre. No y podías no con- ponerte un sombrero, era mal visto. Pero ¿cuándo cambia eso? Porque yo recuerdo haber conversado con el doctor Carlos Arellano hace muchos años sobre la gesta de 1952 Ajá. de la puesta de banderas. Y ellos decían que ellos fueron todos en saco y corbata porque en la zona del canal había una ley de vagos. O sea, si tú no estabas adecuadamente vestido y andabas por ahí,
te podían arrestar, Exacto. te llevaban al tribunal Exactamente. gringo Sí, y sí. te jugaban porque andabas de vago por ahí. Sí. Y resulta ser que en Panamá también hay una ley antivago que incluye a las mujeres y yo creo que todavía está vigente. No sé si ya la En Panamá derogaron. yo no puedo andar Si sin la camisa, derogaron no hace puedo poco andar que las sin- mujeres no podían estar solas en un bar después de cierta hora. ¿Sabes eso, no? Eso no sabía. Sí, sí. Eso es una locura. Sí, sí, eso en el año 2005 todavía estaba vigente. No sé si ya la derogaron. Pero eso estuvo vigente en Panamá. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuándo cambió? O sea, ¿cuándo nos tropicalizamos? En cuanto a la ropa, tú dices. Ujú. Bueno, acuérdate que vinieron los que estábamos en Estados Unidos y había una conexión muy fuerte con Estados Unidos, inclusive la manera en que se vestía y la manera en que se actuaba. Pero a medida que empezó Panamá, 1903, a medida que Panamá empieza a tener un poco más de soberanía, no completa, pero digamos soberanía, empieza a tener sus propias tiendas, su propia manera de vivir, su propia manera de separación de la zona del canal mucho más fuerte y separación obviamente en su momento después de Colombia, porque inclusive cuando estamos conectados con Colombia, o sea, hacemos parte de Colombia, las personas de alta sociedad vestían como vestían en Bogotá. O sea, a los hombres los mandaban a estudiar, por ejemplo, a Bogotá y eso, y venían y se vestían de esa misma manera. O sea, siempre estuvimos muy conectados a lo que pasaba con las naciones que obviamente eran las que nos regían. Cuando nos separamos en 1903, obviamente estaban los Estados Unidos, que tiene una influencia muy fuerte, especialmente en términos de compras y la manera en que se compra y que se viste. De todas maneras, poquito a poquito se empieza a crear una diferenciación. Y empiezan a ver como a traer ropa a otras partes del mundo, a tener como una visión un poco más amplia. También las mismas comunicaciones cambian. Tienes la televisión, tienes otra manera de ver, tienes el cine después de inicios del siglo XIX. Entonces todo eso va cambiando un poquito la manera en que la gente ve la moda. Ya no es tan destinada, por ejemplo, a lo que se vestían los reyes o los que se vestían los mandatarios. Ya empiezan a tener un poquito más de apertura en base a lo que está pasando. Pero también, y eso es una de las cosas que quería hablar, el tema de las guerras mundiales. Cambia muchísimo la manera en que la gente viste. Porque estamos finalizando, por ejemplo, finalizando el siglo XIX está otras enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo, que también hace un cambio muy fuerte en la vestimenta. Las mujeres utilizaban estos faldones muy largos en el siglo XIX y empiezan a cortarse un poquito a finales del siglo XIX porque pensaban que traían esa suciedad con las faldones hacia la casa y que eso enfermaba a la gente de tuberculosis. Entonces ahí empieza a cambiar un poquito la manera en que se viste, aunque supuestamente había un look muy específico de la tuberculosis que era como consumption chic se llamaba, como que te veías como si estuvieras enfermo y muriéndote y eso era chic. Pero eso es otro tema. Pero básicamente empiezan a prestarse atención a esos temas de la limpieza, de cómo uno tiene que vestirse en casa, cómo uno tiene, había mucho más, estaba prestando mucho más atención a esos temas. Luego llega la Primera Guerra Mundial, que también se conecta, por ejemplo, con la gripe española del siglo XVIII, y cambia un poquito la manera en que la gente viste y cambia un poquito las necesidades que tienen especialmente las mujeres en cuanto a vestimenta, aparte de lo que no hay, pues que hay mucho racionamiento, no hay materiales. Pero digamos que en la Primera Guerra Mundial no hay tanta diferencia todavía como en la Segunda Guerra Mundial, que inclusive se ve mucho más diferencia por el tema de los diseñadores, que ya existen diseñadores establecidos, más que todo en Europa, y en Estados Unidos se aprovechan de la Segunda Guerra Mundial, que no se puede ir a Europa a ver estas grandes casas de diseño que ya en los años 40 tienen mucho más fuerza, y entonces crece toda una nueva era de diseñadores norteamericanos que también generan el estilo de vida americano, que es como una ropa mucho más informal, hay ropa para ejercicios, hay ropa para más fiestas, o sea, ya no hay como hay como una ruptura de lo que se conocía más formalmente con el vestuario. Entonces, obviamente en Panamá todas esas cosas se sienten, porque estamos aquí, somos Estados Unidos aquí. Entonces hay un gran parecido. Y en la Segunda Guerra Mundial, obviamente las mujeres que tienen que ir a trabajar, que como digo, hay racionamiento, por ejemplo, de cosas como las medias de nylon, por ejemplo, tantos elementos que eran muy importantes para el vestuario, cambian. Entonces, venimos, por ejemplo, en los años 20, que eran años de glamour y de locura y de brillo. Viene el 29, que está el crash, obviamente, del 29, y luego llegan los años 30, que poco a poco va entrando la Segunda Guerra Mundial y vamos viendo cómo va cambiando ese vestuario a transformarse en algo un poco más sobrio, con telas más duras, con colores más oscuros y, como digo, ese racionamiento de los materiales. Y así va cambiando, o sea, llega los años 50, vuelve otra vez este look súper elegante, que lo hemos estado hablando, también hablamos un poquito la semana pasada, y bueno, entonces los años 60 y entonces la guerra de Vietnam. Entonces vamos back and forth todo el tiempo. Pero digamos que ya a partir de los años 50, cuando hay mucho más apertura y mucho más masificación de los elementos por tener obviamente telas sintéticas y eso, no hay tanto problema. Pero hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasaba
económicamente, políticamente, afectaba muchísimo la Que éramos indumentaria. como una especie de fotografía Totalmente. de lo que pasaba en otros lados. Claro, no, eso 100%. Pero yo sí creo que, y como vemos hoy en día con la apertura de las redes sociales, cómo se ha globalizado aún más, en los años 30, 40, con la llegada del cine, con la llegada de la televisión, bueno, no sé en qué momento llegó la televisión a Panamá, pero digamos que había un concepto de televisión y cine más que todo, y las revistas y etcétera, la gente tenía un poquito más de idea de lo que pasaba en otras partes del mundo, de tener como más un poquito de pensamiento, no como así que éramos tan libres de utilizar lo que queríamos como hoy en día, porque se habían como bastantes reglamentos en cuanto a la vestimenta, pero quizás el panameño empieza a adquirir un poquito más de personalidad, pero siempre hemos sido un espejo. Hemos sido un Bueno, espejo pero de lo que también está hubo pasando. una influencia importante, porque yo lo he conversado también con don Lloyd O'Malley, que fue prácticamente el ideólogo de la FM y Ajá. de la televisión en Panamá. Exacto. O sea, cuando tú ves una foto de los pioneros de la televisión, te vas a encontrar a los dos veletas y a Lloyd O'Malley en el medio. Creo que es el 57, ¿no? Sí, ellos inauguraron en 60 Canal 4, Ujú. pero don Lloyd O'Malley había instalado las antenas del radioprograma Continental 10 años antes. Hoy por hoy, esa sigue siendo la mejor ubicación de antenas para radio FM. Interesante. Imagínate, los estudios que habrá hecho. Y me contaba precisamente que había tal peso hegemónico por parte de la emisora y luego de la televisora del Comando Sur, que en ese tiempo tenía otro nombre, Sí, sí. que influía mucho en lo que estaba sucediendo acá. Entonces, por eso, al principio las emisoras eran ilegales en Panamá. Radio Tembleque y todas estas eran ilegales. Sí, sí. Después, bueno, esto comenzó a surgir, Radio Mía, todo lo demás. Pero el peso musical lo traía hasta los años 70. Ya, entonces, cuando las emisoras en Panamá, La Exitosa y todas estas emisoras comienzan a poner salsa, entonces ya tú ves que, por eso que tú ves la gente de ya cierta edad son muy salseros. Sí. Exacto. Pero aquí, por ejemplo, la influencia, los gringos ponían mucho los Beatles después de 64. Panamá se escuchaban los Beatles. Claro. No, y aquí, pero más que todo yo creo que en términos de moda, yo diría que el cine, no solamente en Panamá, en el mundo entero, y especialmente en Estados Unidos, en Hollywood, pues eran muchísimos los que marcaban las tendencias. Las grandes estrellas de cine eran las que eran los influencers de la época, así como la monarquía eran los influencers. Lo digo influencers porque así es como la gente entiende mejor el concepto, ¿no? Pero así como hasta el siglo XIX, por ejemplo, una Eugenia de Montijo para Panamá, que dice que la pollera, por ejemplo, se parece mucho a lo que ella utilizaba. Eugenia Montijo era como la influencer de la época en el siglo XIX. Es lo que se veía que todas las mujeres de sociedad en toda Europa, y por consecuente en Panamá inclusive, querían vestir como ella vestía. O sea, la monarquía eran los que regían la moda. Porque hasta finales del siglo XIX en verano existe un diseñador de modas. Ahora es al revés. Ahora si tú te vistes así como muy, muy europeo, muy norteamericano, tú eres el loco que anda por ahí. ¿Qué te pasa? No, pero es interesante porque obviamente... Yo recuerdo que tenía un saco cruzado y me iba a trabajar con eso. Que está chévere eso. Sí, pero aquí en Panamá todo el mundo me veía como un loco de... No, ¿Qué aquí- es? bueno, sí, aquí en Panamá hace 10, 15 años quizás, creo que un poquito, hoy en día, y yo No, le doy gracias a las redes claro. sociales por eso, porque sí creo que hay una apertura mucho más amplia. Ha regresado un poco y... Sí, pero aquí exacto, aquí éramos un pero espejo, aquí hace éramos un espejo de lo que 15, se 20 decía. años te miraban y dijiste, loco, ¿dónde salió? Y eso estaba muy de moda en Europa y en Norteamérica en algunos lugares. Claro. Pero todo se cuadró aquí, en Panamá, en los últimos, no sé, será 40 años. Bueno, aquí, como te digo, después, o sea, 1903, somos los Estados Unidos, el Canal de Panamá y obviamente toda la zona del canal hasta el año 2000. Hay una influencia muy fuerte de lo que se hace en Estados Unidos, la manera en que se compra, las marcas americanas, la manera en que se consume, las cosas que se traen. Obviamente sí habían tiendas, sí hay tiendas, habían tiendas que traían ropa europea y había ropa de todas partes del mundo, no es que no había. Pero el concepto, la manera de comprar, la manera de pensar en cuanto a vestuario era muy americanizado. Yo creo que en los últimos 10 años se ha visto un cambio. Digo 10 años, no 20, porque obviamente toma un tiempo hasta que tú haces ese cambio, pero sí ha habido un cambio y tiene que ver por muchas cosas. Tiene que ver con la globalización en general de la economía, o sea, de cómo se traen las cosas de afuera, tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con muchas cosas, pero definitivamente en el mundo entero hay una apertura mucho más grande en cuanto a lo que se utiliza y no se utiliza. Eso no pasaba nunca, desde el inicio de los tiempos hasta, digamos, en otros países, digamos, hasta medio siglo XX, que ya empieza a haber como un poquito más de apertura y más que todo por lo que digo, lo que pasa en el pop culture,
cuando hablamos de pop culture hablamos de cine, hablamos de música, de literatura, o sea, todo lo que estaba pasando en las artes, en el pop art y todo lo que vino a raíz del medio siglo, eso cambia por completo la manera en que los jóvenes, más que todo, porque son los jóvenes que empiezan a cambiar todo. Porque lo que pasaba anteriormente, especialmente antes de la llegada del famoso rock and roll, que diría yo que es el que empezó con la ropa adolescente, los chicos hasta los 16, 18 años vestían como niños. Sí. Y luego se vestían como adultos, o sea, no existía Directamente. una diferenciación. Saco y corbata a los 20 años. Exacto, no existía una diferenciación en el vestuario. Recién en los años 50 que se empieza a ver eso. Los famosos, cuando vemos Grease, por ejemplo, ahí te puedes dar una idea. Y eso cambia por completo la industria. Así que sí, yo sé que tenemos que ir a cambio comercial. 9:35 minutos de la mañana, don Camilo Coronado. Vamos a la pausa, Debbie. Pero quiero recordarles que si tienen alguna pregunta o comentario, 264-2470 para que llamen, y mejor si escriben al 6203-7033 6203-7033, que ahí tenemos un WhatsApp que Camilo Coronado ya tiene gente que quiere preguntar. Sí, más que nada un comentario. Dice por aquí: hola, buenos días, buen segmento de moda. Dígale por favor al señor Ruiz que este año es el primero o segundo de los más calurosos desde que se registran las temperaturas. Ah, wow. Estamos hablando de, me comentan aquí, que estamos hablando de hace más de 100 años. También este año se han roto récord de calor en varios países de la región. Saludos al señor Fernando Prieto en sintonía. Muchísimas gracias. A ver, entonces no hacía tanto calor en el siglo XIX. Bueno, evidentemente que Inicio del siglo XX. por lo que dice el amable oyente don Fernando Prieto, Panamá era más agradable. Sí, era más agradable, especialmente estando frente al mar. Sí, era más agradable. O sea, hay récords de eso, pues, de que... Porque yo siempre le hago las mismas preguntas cuando hago, por ejemplo, tours por el casco, diferentes temas de construcción, etcétera. Y porque también inclusive la manera que se construye, ¿no? Las ventilaciones, etcétera. Otro día hablaba con Daniel de Modern PTY, de los edificios del Mid-Century Modern, cómo eran construidos por el tema ese de los aires acondicionados, etcétera. Definitivamente eran otros tiempos. No te voy a decir que hacía frío en Panamá, obviamente, pero Espérate, no hacía Debbie. el calor que hace hoy en Yo día. me recuerdo haberme mudado a final de los años 90, principios de 2000, cerca de Atlapa. Ajá. Todavía no estaba en ninguno de esos edificios. Y de noche la temperatura llegó a bajar a 19, 20 grados. Imagínate, entonces, hace 100 años. Donde construyeron la pared de edificio, Bloquea. créeme que yo sentí el cambio. Claro. Yo llegué a estar a 30 grados en la noche. O sea, 10 grados de diferencia era excesivo. Es que, entonces imagínate, sin todo el cambio climático, sin toda la contaminación que tenemos hoy en día, sin los edificios altos, obviamente el clima era diferente. No voy a decir que no era húmedo, ni que no era caliente, pero no eran las Habría extremos más que brisa. tenemos. Exacto. Vamos a la pausa, mi estimada Debbie Kuzniecki, aquí en Estilo Humano. Y con la invitada. Y con la invitada ya en la mañana Ancon, por Radio Ancon. Esta es La Mañana Ancon, con Guillermo Ruiz, por Radio Ancon. Esto es Radio Ancon. Música, programas, información. Radio Ancon Panamá. Esta es La Mañana Ancon, con Guillermo Ruiz, por Radio Ancon. 9:40 minutos de la mañana. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM a esta hora de la mañana. Ya estamos listos, Debbie Kuzniecki, con Estilo Humano, y ya tenemos a nuestra invitada, Debbie. Por supuesto, gracias, Guillermo. Bueno, yo quiero dedicar el primer programa de cada mes para hablar un poquito, mucho más adentrado en lo que es la moda local, o por lo menos el estilo de vida local. Siempre lo hacemos, obviamente, con nuestros diseñadores y con los invitados, pero me refiero más que todo a Cámara de Moda, que es el trabajo que nosotros hacemos tratando de incentivar lo que es la industria panameña. Y el día de hoy, como estamos hablando sobre lo que pasó, bueno, en verdad siempre nos vamos a hablar de todo, Guillermo, siempre nos vamos por totalmente otros temas, pero digamos que la base del programa es hablar un poquito acerca de cómo lo que pasa en el mundo, ya sea pandemias, enfermedades, guerras, crashes de mercado, cambia un poquito la manera que consumimos,
cambia lo que es importante, cambia, o sea, el tema del racionamiento, que eso es algo que se viene ahorita mismo y que es importante considerarlo porque se viene. O sea, China, por ejemplo, que es obviamente parte importante del mercado, no está generando como generaba anteriormente. Así que, digo, no siempre es algo malo eso, puede ser un cambio quizás positivo en la manera que consumimos, pero hay que entonces ser inteligentes, que eso es algo que pasó mucho durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y creo que no había pasado antes, ¿no? Aquí tenemos a Nadine, que estuvo con nosotros en el primer programa, y está con nosotros entonces el primer programa de febrero. Bienvenida, Nadine. Hola a Bienvenida, todos, Nadine. muchas gracias. Es tu casa. Buen día. Gracias por recibirme, siempre muy emocionante llegar aquí a la radio. Y bueno, sí, en Que efecto... te ven y te escuchan a través de Buenísimo, hola. y la aplicación móvil. Exacto. Que eso es algo que, bueno, esto viene con la tecnología. Hace Sí, un sí, par de sí, años sí. esto no ha pasado. Así que definitivamente hoy estamos viendo un tema interesante. Por un lado, obviamente, estamos en la globalización y poder comprar en todas partes del mundo y tener como accesos. Pero a la misma vez hay una escasez, o sea, viene una escasez fuerte a raíz de, bueno, todo lo que ha pasado en el mundo. Que por un lado, obviamente asusta por los que más que todo generan cantidades masivas. Pero quizás para esos productores que quieren hacer un cambio en el mercado puede ser interesante lo que está pasando, ¿no? Y puedes como generar otras cosas. No sé, tú que estás siempre leyendo y viendo esas tendencias y buscando información, ¿qué información nos traes interesante sobre lo que está pasando en el mundo del consumismo hoy en día? Mira, primero que todo, lo que sí me dejó con mucha curiosidad es ver las estadísticas de compras durante la pandemia, porque uno pensó que encerrado en las casas, sin algún lugar donde ir, con sueldo reducido, entonces las ventas iban a bajar. Pero eso no pasó. Es más, eso aumentó de un 35%. Wow. Y en especial en el mercado de lo que es hogar, porque la gente justamente se encontró en su casa y entonces empezó a redecorar su casa, a vivir más sus espacios, entonces aumentó de manera importante las compras de bienes de hogar. La ropa de loungewear que ya conocemos, que es la famosa Sudaderas. Todo el mundo vestía sudadera y pijama todo el día. Exacto, y la famosa ropa cómoda para estar en casa, obviamente tuvo un incremento importante. Todos los productos que tenían que ver con el cuidado personal, cremas, shampoo, aceites esenciales, velas, toda clase de tipo de productos de belleza personal. Y también juguetes, obviamente, no solo para los niños, pero también para las mascotas. O los juegos de mesa para adultos. Cierto, claro. Que sí. Estoy viviendo con las mascotas todo el día. Exactamente. Entonces, en otros países, por ejemplo, en Europa, la gente sí tenía permiso de salir para pasear su mascota y entonces aprovechaban de ese tiempo libre. Pero había otros países donde no podían ni siquiera sacar la mascota. O era no un sé. tema de que no se sabía si se podía o no, como aquí. Que por mucho tiempo ni siquiera sabíamos si se podía o no se podía. Bueno, El pero pobre sí. perro. Así mismo. Entonces, para entretener las mascotas había que comprar juguetes. Y eso también tuvo un auge, digamos. Fue muy interesante. Y lo que más se compró fueron productos y servicios online. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no compró un curso? Totalmente. No sé ni cuántas no sé. cosas estudié en pandemia. Exacto. Y ese me pareció también muy interesante porque de todas formas el hecho de que, ok, se cambia la realidad, se cambia la rutina de cada uno, nos encierran en la casa, pero nuestra necesidad de comprar y De adquirir algo. de adquirir algo y esa sensación y esa no las pueden pagar. Entonces fuimos buscando qué comprar, hasta servicio, que me pareció súper interesante. Y una vez que abren las tiendas, una vez que los diferentes países se abren, la realidad que vemos es un impulso a comprar y comprar mucho. Entonces las tiendas no estaban listas para esa... En términos de producción, en temas, Exacto. claro. Porque, ¿qué pasa? Dijeron, ok, la gente compró en pandemia, pero no se vendió mucho, la moda cambió, no cambió, ¿qué pasa? Entonces, lo que era en tendencia hace 2 años que tenemos en stock en las tiendas, ¿lo mantenemos o ya cambió la moda, ya vienen nuevas tendencias, entonces hay que comprar más?
las tiendas no estaban listas para ese como shift, para ese cambio. Entonces lo que encontramos es una corredera por parte de las tiendas. Y las marcas, las tiendas. Exacto, a comprar el producto, el loungewear ya lo compraron, entonces vamos a comprar vestido de fiestas, vamos a comprar lentejuelas, plumas, colores vivos, vamos a comprar... ¿Qué es lo que pasó en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial? Exactamente, vamos a comprar todas las cosas o todos los estilos que transmiten positividad, que transmiten lujo, fun, lujo, alegría, que transmiten fiesta, gana de vivir, gana de seguir, y eso es lo que pasó. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de producción no estaban preparados. No estaban preparados. Entonces hay, como tú dijiste antes, hay una escasez de materiales, hay un aumento de costo de transporte, y hay como un nuevo panorama que es siempre en evolución. Claro. O sea, no hay una manera como de contabilizarlo a proyección. Es como que tienes que ir viendo qué es lo que está pasando en el día a día, que tiene mucho que ver con el estilo de vida que vivimos hoy en día en cuanto a tendencias y eso. Porque a mí me llama mucho la atención. Como yo vivo, siempre digo que yo vivo en el pasado, ¿no? Yo literalmente vivo en el pasado. Todo lo remonto para allá. Como yo vivo en el pasado, siempre me pongo a pensar, o sea, la similitud que hay entre lo que pasa y no lo pasa. Y en efecto, o sea, hoy en día estamos viviendo como literalmente en el día a día. O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar en un mes. Como no sabemos si nos van a volver a encerrar. Como no sabemos qué proyecciones hay, por ejemplo, de manufactura. Como no sabemos si vamos a poder viajar o no vamos a poder viajar. Como no sabemos... O sea, vivimos así. Entonces, en términos de tendencia, es como que todo es muy rápido y no se puede quizás planificar o proyectar como se hacía hace 50 años. Hace 50 años tú tenías tus colecciones, tú tenías tus tendencias. Yo siempre digo que la gente piensa que las tendencias eran y que esta y esta. Obviamente no era tan cuadrado porque, digamos que en los años 50 tenías personas que tenían 70 años, o sea, que vivían con la mentalidad de los 30 y los 40, los 20, y tenías personas jóvenes en los años 50, o sea, tenías diferentes tendencias, pero digamos que había una vertiente, claro. Habían 3 o 4 vertientes. Hoy en día no hay eso. Hoy en día todo el mundo vive como quiere vivir, todo el mundo se pone lo que se quiere poner. Pero entonces, por un lado es muy, muy divertido quizás para un diseñador, digamos, poder crear lo que quiera y literalmente poder darse el lujo de hacer lo que le da la gana, lo que quizás no pasaba hace 40 años. Pero además es súper difícil. Es súper difícil para los compradores de tiendas, es súper difícil para los mercadólogos, es súper difícil para las personas que tienen, por ejemplo, telas, que venden insumos, porque no se puede proyectar tanto a futuro. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo siento que las tiendas al detalle, que son, digamos, la tienda más chiquita, de producción más personalizada, en ese sentido tienen la ventaja, porque ellos no tienen que hacer proyección de compra, digamos, de hace meses, con meses de anticipación, como las grandes cadenas que manejan un inventario de miles de productos y tienen que obviamente organizarse de otra forma, pero las tiendas puede entender y tienen una percepción más rápida de lo que pasa y también el hecho de que es una tienda chiquita, entonces conoce mejor a su clientela, a su cliente, entonces tiene esa comunicación directa de que, en este momento yo veo que los clientes están llegando y están pidiendo ese tipo de producto, entonces voy a buscarlo con un proveedor local, voy a comprar de poquito a poquito y lo vendo, y entonces después cambia la tendencia del cliente, entonces ya voy a tener budget y opción de compra de otro producto que le va a interesar. Entonces, lo interesante es que sí, en pandemia sí es verdad que vimos un aumento de ventas online porque no quedaba de otra. El momento que abre el país, y no solo Panamá, yo hablo así en un pantallazo global, el 80% de las ventas son físicas, son hechas en las tiendas. ¿Por qué? Porque al final del día el cliente quiere tocar el producto y él quiere la conexión humana y quiere vivir la experiencia en las tiendas. Exacto. Ahora, pienso que no pasa con todos los rubros. O sea, por ejemplo, claro, yo si puedo no pisar un supermercado, no lo piso. Prefiero comprar todo online. Detesto tener que ir a un supermercado, eso a nivel muy personal. Pero lo que tú dices, por ejemplo, en una tienda, yo sí prefiero una tienda, tocar una tela, buscar, no necesariamente probarme, quizás hoy en día probarse es complicado, pero
por lo menos verlo, ver cómo se siente, ver cómo, o sea, comprar, por ejemplo, ropa online. Quizás para niños es un poquito más fácil porque son niños que, bueno, tú compras ciertas cosas que sabes su talla, Sí. pero para mí, por ejemplo, comprar un regalo muchas veces, sí es algo que a mí me gusta ver. Y es bien interesante porque uno pensaría que nos cambió la mentalidad al estar encerrados y comprar todo online, que sí, hay muchas cosas que se siguen comprando online y nos hacen la vida muchísimo más fácil. Ujú. Pero en efecto hay experiencias, como dices, que no se fueron y no se van a ir porque son humanas. Exacto. Tienes también que entender lo que yo siempre digo, que hay que pensar qué tipo de comprador Exacto. y qué tipo de producto está buscando. Así como tú dices, ¿cuántas de nosotros, a mí por ejemplo, personalmente me pasó que lleno la carretilla en un website, en una tienda online, voy llenando, eso bonito, y después cuando veo así la carretilla final, como, bueno, pero ese en verdad no lo necesito, lo voy a sacar. Ese, pero no sé cómo se va a ver, lo voy a sacar, y al final no compro nada. Pero esa es mi Sí pasa. mi experiencia personal. Pero al revés, cuando estoy de buen humor o pasó algo positivo y quiero celebrarlo, lo primero que hago es voy a una tienda y con ganas de Claro. de sentirme feliz, como que de recompensa. Retail therapy. Eso se llama Es- retail therapy. Exactamente, exactamente. A mí Voy me pasaba al revés. Cuando estaba estresada, ya no me pasa mucho, pero cuando estaba estresada, cuando era más pelada, yo me acuerdo que me tenía que ir a algún lugar a comprar algo que sea un lipstick. Pero eso me hacía sentir mejor que eso es retail therapy. No lo recomiendo, en verdad. Ir cada vez que estás estresado, que algo te pasó, ir a comprar para sentirte mejor, porque eso no llena nada. Al revés. Sí. Es más vacío que nunca. Así que uno aprende eso con el tiempo. Hay otras cosas que te llenan más. Así Hacer ejercicio, mismo. meditar, Lo que escuchar estamos música, estar con mis hijos. Hay otras cosas que me llenan mucho más que comprar un lipstick. Pero cuando uno está más peladito, quizás uno piensa que eso es como que estoy estresada, me voy a comprar un lipstick, con eso me voy a sentir mejor. No. Sí. Al revés, para festejar está bueno. Ajá, exactamente. Premiarse con algo. Uno se premia, uno va a las tiendas, pero entonces ¿por qué uno va a las tiendas? Porque la musiquita, el olor de las tiendas, los ¿Cómo te colores, los vendedores que se acercan, buenos días, te le ofrecen un agua, una champaña o algo. Te Ese encuentras a gente por ahí. "Hey, Exacto, ¿cómo estás?". ese sentirse consentido, esa experiencia, entonces obviamente desarrolla y activa la dopamina y la serotonina que dicen, ok, ya entraste, ya estás feliz, tienes que comprar algo porque te va a hacer más feliz. Y entonces ahí Eso es va. Fashion Psychology 101. Así mismo. Y entonces sales de la tienda con una felicidad, un sentimiento de felicidad extra. Y yo siento que esa es la tendencia que los retailers deberían enfocarse en crear experiencia dentro de las tiendas, de manera que la experiencia de compra sea como Y más... seamos sinceras, aquí en Panamá hay ciertos lugares que todavía tienen que trabajar en eso, que uno siente que uno entra y como que le están haciendo un favor. No, Sí. y te acosan. ¿no? Y- ¿Qué tienes? ¿Qué Al quieres? revés, o te acosan o al revés, ni te prestan atención. Y También. es como si estuvieran Sí. haciendo un favor prestándote atención. Le digo, ven acá, pero si yo soy la clienta, me tienes que Te prestar tiran la atención. cosa y te dejan la cosa ahí y te vas. Ay, se no, van. sí. Hay lugares que uno entra y dice, una cosa, mejor me voy porque esta energía aquí como que no va Me conmigo. pasa mucho cuando Como que voy no a me buscar cuando voy a buscar Vamos un a tener plata en otro electrodoméstico, lado. voy a Ajá. comprar algo, me veo en medio de la nada sin que nadie me atienda y yo quiero saber cuál de los, no sé, de los microondas es el bueno. Oye, eso es difícil. Y sí, claro que es difícil, entonces yo Muy no, difícil. y todo el mundo hablando por allá, no te atienden. Es terrible. Sí, es muy... Así que, pero bueno, complicado. no sé si hay alguien que tiene algún comentario, alguien que quiera comunicar algo, que quiera contarnos si ha cambiado su experiencia de compra, si Ujú. ya no puede ni siquiera ir a una tienda porque le genera estrés quizás hoy en día, porque vamos a ser sinceras, cuando uno quizás no sabe comprar o la ropa le genera algún tipo de ansiedad, porque hay muchas personas que pasan por eso, porque no conocen su estilo, porque no saben cómo le queda la ropa. También es interesante el otro punto de vista. Quizás comprar online los hizo sentir un poquito mejor. Como que no tengo que entrar a la tienda, no tengo que probarme nada, no tengo que sentir que alguien me está acosando, o que si no compro nada alguien me va a mirar mal porque no quise comprar nada. El otro día hice un post también, a mí me encanta hablar de referencias de películas, de esta película de Pretty Woman, que está Julia Roberts entra Sí. vestida así como se vestía ella, pues, y no le prestan atención. Al día siguiente ella llega con todas las bolsas, con la ropa fina, y le prestan atención y ella dice, eso es
típica, ¿no? Depende de cómo estás vestida, depende... Y la gente me escribía, yo entraba a tiendas, por ejemplo, soy una chica plus size, y estaba buscando ropa para una amiga, ni siquiera estaba buscando ropa para mí, y cuando le pregunto, me dice, aquí no hay ropa para ti. Le digo, pero ¿cómo tú sabes que iba a comprar para mí? Ay, no. O gente que piensa que no tienen dinero por cómo están vestidas, o sea, Claro. cosas que... Eso no se hace. O sea, Aquí en Panamá pasa mucho. para que sepas. muchísimo. En todas Mucho. partes del mundo, pero en Panamá que tenemos una cultura... Sí. No tenemos una cultura de servicio, porque no la tenemos. Pasa muchísimo. Entonces hay mucha gente que quizás se sintió más cómoda comprando online, no tener que lidiar con este tipo de situaciones, con gente mirándolas mal, o no atendiéndolas, o las groserías, porque he escuchado de eso bastante. Como que, prefiero comprar online, así no mirar a nadie, no hablar con nadie, nadie me mira de ninguna manera, no me tengo que probar la ropa, no me tengo que sentir mal si algo no me quedó o no me gustó. Así que eso también es interesante. Muy interesante. Esa mentalidad, pero es que ahí va dando lo que te dio la experiencia, ¿no? Que cuando entras a un lugar te sientas bien, que te sientas cómodo, que te sientas como que ahí te quieren atender, y eso completamente cambia y te genera también una fidelidad con tu clientela, que es súper importante, especialmente hoy en día cuando hay tanta competencia. Sí. Porque hay tanta competencia online y física. Y lo que vemos, por ejemplo, cuando veo estudios y veo análisis sobre las nuevas generaciones y quién es el nuevo perfil del comprador hoy día, entonces vemos que ya no es la persona de antes que compra y va por sentirse feliz, porque quiere la última tendencia, porque quiere acumular, pero es una persona que compra por necesidad de compra y propósito, exacto. Y sobre todo es más atenta a la hora de comprar, en el sentido de que verifica bien el precio y más que todo verifica la historia detrás del producto. Quiere saber de dónde viene, cómo fue hecho, si la persona que lo confeccionó estaba en condiciones laborales óptimas, si el material es Sustentable. si es... o sea, Sostenible. Sí, toda esa información antes no importaba. No importaba y no era insignificante a la hora de las compras. Y al revés, hoy día esa es la tendencia, que la persona literal quieren ver el pasaporte, como yo lo llamo, el pasaporte del Pero eso está producto. bueno. Y eso es lo que yo iba con el tema de que sí, estamos teniendo temas con los insumos, las grandes compañías que hacen ropa de manera masiva, para vender de manera masiva, que no les importa todos estos temas de quién está haciendo la ropa y cómo las hacen y qué materiales, se están viendo obviamente obligados a quizás cambiar su manera de hacer, su manera de vender, y las que son un poquito más sostenibles. Digo, el tema sostenible es todo un mundo que algún día vamos a hablarlo aquí en el programa. Sí. Mucho más complejo de lo que nos presentan, pues. No conmigo, porque yo de verdad es un tema que me da pánico. Es que es tan amplio. Muy amplio y y mucho más. O sea, hay mucha mentira detrás de todo ese tema de sostenibilidad hoy en día. O sea, que en verdad no funciona como nos dicen que funciona, más que todo como para callar a la gente rápidamente. Pero eso es otro tema. Pero yo no me puedo llamar como una embajadora de sostenible para nada. Todavía no estoy preparada para eso. Hay muchas cosas que tendría que cambiar. Pero digamos que es importante conocer y saber que hacia allá va la tendencia o debería ir. Entonces esto, quizás esta lack of materials, este problema que hay con los insumos y con los materiales, quizás obliga un poquito a repensar, pues, y rediseñar la manera en que se hacen las piezas y que se vendan, y todas estas marcas pequeñas, por eso nosotros nos importa tanto la moda local, ¿no? Estas industrias más pequeñas, de no hacer cosas masivas, de comprar con propósito, lo ayude. Y lo ayuda a que tenga mucho más peso, porque al tú no puedes encontrar, me lo decía una diseñadora el otro día, Debbie, me está volviendo loca pidiéndome trajes de vestidos para fiestas, porque no hay vestidos de fiesta en el país. Sí. Hay muy poco. O sea, y lo que hay, todo el mundo se repite lo mismo. Entonces me están viniendo a comprarme a diseñadores locales, lo cual me parece fabuloso. Me van a meter Llegar ahora. Sí, finally. Necesitamos la pandemia para... Aquí van a meter que no. Pero es la verdad. Es la verdad, porque tenemos una industria. Básicamente nosotros con la cámara lo que queremos verdaderamente poder idealizar es entender que la industria, y con el programa en general, es que la industria de la moda es mucho más profunda, mucho más poderosa, amplia, y que verdaderamente puede brindarle un beneficio al país grande en cuanto a beneficios económicos, pues, porque incluye a muchísimas personas, incluye a compradores, a personas que venden insumos, a diseñadores, a estilistas, a costureros, a modelos. O sea, es una industria enorme que si se hace de manera correcta puede brindarle muchísimo beneficio al país.
como lo hace, por ejemplo, en Colombia y en países vecinos. Entonces, quizás esto está bueno. Sí. Oye, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó que el se tiempo. pasó Ay, ay, ay. rapidísimo. Se pasa volando. Volando de verdad. Muchísimas gracias por invitarme a ese segmento. Thank you, Nadine. Nadine, bueno, cámara de moda. Así es, @cámara de moda. Pueden buscar la información Que de ya, lo que ya quieran la saber. vimos en vivo y a todo color. Exacto. Sí. No es lo mismo estar en Google No, Meets no, que no, estar- No, de tiene que verdad seguir que viniendo, no. Nadine. Tiene que seguir viniendo. Ay, sí, yo feliz. Una vez por más está Nadine aquí. Estoy acá y sí, de verdad que, repito, me encantaría escuchar y leer preguntas y temas. Por ahí que puede ser que interesan. escriban en el chat y después Camilo me lo cuenta. Exacto. Ahí Sí. lo tiene Camilo ahí. Nadine, muchísimas gracias. Buenísimo. Muchas Debbie gracias. Kuzniaki, Estilo Muchas Humano. gracias. Nos escuchamos entonces Dios primero el próximo viernes. Próximo Aquí viernes. por Estilo Humano o @estilo.humano. Si quieren hacerme cualquier preguntita Este también. fin de semana finalmente arreglo para que puedas tener el programa en video los viernes para que entonces podamos decir dónde está y lo puedan reproducir. Buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias, Debbie. Estilo Humano, aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon, Don DJ Rage. Vamos a la pausa, vámonos con una canción y a la vuelta estará Muriel Lamuño con nada más y nada menos que el Club del Emprendedor PMA aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon.